Héctor Cervantes no se encuentra el día de hoy porque se encuentra haciendo una visita a la ciudad de Toluca, al Estado de México me parece en general. Va a estar allá haciendo una gira de trabajo. Va a estar con nuestras iglesias hijas, Luz y Salvación y Libre Soy. Va a estar allá, va a estar siendo de bendición, eso estoy seguro. Y bueno, pues pues el día de hoy, pues al no estar él aquí, me pidió encarecidamente que les diera el mensaje. Digo, uno necesita eso para poder agarrar valor, porque les dije que, les mencioné que estoy nervioso. ¿No? 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 ¿Se me nota? Bueno, la última actualización a este momento es de que sigo nervioso, ¿no? Pero bueno, este mensaje lo he titulado Los sobrevivientes. Digan todos, yo soy un sobreviviente. Ok, pues vamos a entrarle a este asunto y, y bueno, cuando pensaba en este título, en esta palabra acerca de los sobrevivientes, no tenía muy claro acerca de por dónde iniciar este mensaje. Solamente tenía esto, Dios me hablaba, me decía acerca de la supervivencia, y lo único que se me venía a la mente cuando pensaba en la palabra de sobrevivencia o de supervivencia es acerca de lo que tiene que sufrir alguien para poder alcanzar un objetivo o poder alcanzar una meta. Ya era algo, ¿no? Algo que ya tenía del mensaje. Entonces, acerca de esto del sufrimiento, acerca de la sobrevivencia, lo que uno tiene que llegar hasta el límite para poder alcanzar algo que se ha puesto en su camino. Y lo único que se me venía a la mente era, ¿qué creen? ¿No saben? Pues el fútbol, ¿no? Estaba pensando en el fútbol y pensaba de meses atrás que fue el mundial, este evento del orbe, ¿no? Del deporte más popular del mundo y donde nuestro país participó de manera sobresaliente, ¿no? A pesar del último partido, incluso que lo vimos aquí, del que no era penal, ¿no? Y de que, bueno, pues todos coinciden de que nuestra selección, el tricolor, ¿no? Tuvo una participación honrosa, ¿no? Tuvo una participación más o menos sobresaliente. Pero ¿quién se acuerda de lo que tuvo que pasar la selección para llegar al mundial? Levanta su mano. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Fue, sobre todo quisiera destacar el último partido contra la selección de Costa Rica, ¿no? Que hubo un momento, dado los resultados, los marcadores, los puntajes y todo eso que hacen los grandes científicos del fútbol, este, la selección estaba eliminada, ¿no? ¿Y cómo nos sentíamos todos cuando estábamos viendo ese partido que estaba la selección, el tricolor, el gigante con CACAF, estaba fuera del mundial? ¿Cómo nos sentíamos? Raros. ¿Cuál sería la otra? Tristes, defraudados, decepcionados. Pero en ese momento que sí se podía, no se podía, había tensión, había sufrimiento. Se hacía presente esto de la tensión y el sufrimiento, se hacía presente al ver que se nos escapaba la ilusión de ver a nuestra selección en Brasil de 2014. Pasamos de panzazo, dijeron en los periódicos, ¿no? En los comentaristas. Apenitas, todos los momentos que vivimos ahí fueron de comerse las uñas, ¿no? De vivir esto, de estar al borde de la silla a ver si la selección pasaba o no. ¿Sufrieron en ese momento? ¿O creerán que los mexicanos habremos sufrido en ese momento? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Hubo sufrimiento. Imagínense si no hubieras calificado la selección. Hubiera sido una tragedia nacional. Pero sufrimos.
pero pasamos, ¿no? Sufrimos, pero pasamos. Pasamos con un gran sufrimiento. Alguien dijo en la prensa internacional, a los mexicanos, ¿cómo les gusta sufrir? ¿Será cierta esta afirmación? ¿A los mexicanos y los que viven en México nos gusta sufrir? Dicen por ahí que hemos hecho del sufrimiento parte de nuestra cultura. Tenemos películas como realizadas por Marga López, ¿no? ¿Se acuerda de de ese mar de lágrimas, ¿no? De Marga López. Y de Pedro Infante, nosotros los ricos, ¿no? Nosotros los pobres también, ¿no? ¿Cuál fue más triste? ¿Nosotros los ricos o ustedes los pobres? ¿No? ¿Cómo era? Nosotros los pobres, ustedes los ricos, ¿no? Los aficionados que quieren que su equipo pase a la segunda ronda, ¿no? En el fútbol, en el béisbol, ¿no? Como ayer los Pumas, ¿no? Que sufriendo pasan en el Coloso de Santa Úrsula. Yo también estoy sufriendo ahí con los Pumas. El empleado que no tiene la certeza de que lo van a promover o que lo van a ascender, ¿no? De que le dicen, oye, sí, pero no, ¿no? Ya merito, ¿no? Ya espérate tantito. Entonces, ¿cómo está ese hombre? ¿Cómo está esa persona, ese empleado, ese trabajador que da día a día parte de su trabajo, parte de su preparación, de una entrega hacia esa empresa o a esa institución? Pues está sufriendo, ¿no? El ama de casa que estira el gasto para la quincena, ¿no? O que trata de que le alcance, ¿no? Yo conozco a una vecina llamada Bartola que trata de que todas las quincenas, todos los meses le alcancen, ¿no? Exacto. Cuando sale uno tarde, ¿sufrimos? ¿Por qué sufrimos? O sea, ¿por qué sale todo el mundo tarde? Yo no entiendo eso, pero sí, o sea, yo veo cuando se van en el periférico o en cualquier avenida principal, todo el mundo está sufriendo, está tenso, está estresado por llegar a tiempo a su trabajo. ¿Me sigo escuchando bien? ¿Me sigo viendo bien? Ya no estoy tan nervioso. Sabemos que cuando el sufrimiento termina en algo bueno, esto lo relacionamos con algo justo, ¿no? Después de tanto tiempo y tantas penas, al fin obtuve lo que anhelaba, ¿no? ¿Sufrimos con la selección? Sufrimos cuando Costa Rica nos clava 2 goles, ¿no? Y estábamos ya fuera del mundial, cuando Panamá había pasado por sobre Estados Unidos, ¿no? Sufrimos. Pero ¿quién sufrió cuando Oribe Peralta metió un racimo de goles a los neozelandeses para alcanzar la clasificación al Mundial de Fútbol de Brasil 2014? Los neozelandeses, pero los mexicanos, alegres, ¿no? Felices, habíamos conseguido el boleto. Y ese sufrimiento que habíamos pasado tiempo atrás se volvió en alegría. Pero cuando el sufrimiento conlleva algo negativo, la situación se vuelve en tragedia. Tanto dolor, tanto sufrimiento, para nada. Quiero hacerles una pregunta. ¿Están dispuestos a sufrir? Ay, perdón, creo que no se escucha. Ah, perdón, otra vez. ¿Están dispuestos a sufrir? Ah, ya en serio, o sea, díganlo con total claridad, total certeza. Ustedes no salen a la cámara, solamente se escuchan sus voces. Lo voy a preguntar de nuevo, ¿están dispuestos a sufrir? Sí, no, sí. Yo podría decir que la mayoría de nosotros va a decir un rotundo no, ¿no? La verdad, ¿no? Pero ¿qué creen? ¿Qué creen, Río de Agua Viva? Vamos a sufrir. Ya sea para bendición o para maldición. Como dicen en mi pueblo, para bien o para mal. Para salvación o para muerte.
Tú decides hacia dónde vas a sufrir, cómo será el sufrimiento. Es más, tú decides cuál será el final de ese sufrimiento. Los veo impactados. Hoy veremos que el sufrimiento es llevar al límite nuestras capacidades y reservas de manera consciente con el único propósito de sobrevivir o morir. Imagina que te encuentras en medio del mar, padeciendo los embates de una tormenta con grandes olas, fuertes vientos, oscuridad y lluvia constante. Perdón, quiero hacer un paréntesis aquí. Quería meterle aquí todos los soniditos, apagar las luces, hacer el movimiento. Pero imagínense, trata de imaginártelo. Ya no me dio tiempo para poder acá traer todos los elementos de un cinema 4D. Pero imagínate que estás en estas condiciones tan difíciles. No tienes certeza si tu barco va a resistir. No conoces tu ubicación exacta y ni siquiera sabes por dónde andas. Tu angustia crece al ver que pasan los días y no sabes si la tormenta llegará a su fin. En pocas palabras, tu vida peligra. Te aferras a ella, a mantenerte con vida. Tienes hambre, cansancio, sed, tal vez alguna herida que te haya provocado trabajo, todo este esfuerzo. Pero ¿qué crees? Sigues vivo. ¿Mm? ¿Vieron? Siguen vivo. Y cuando piensas que has llegado al límite de todo, la tormenta se calma y se va. Y después de todo este sufrimiento, ¿qué crees? Sigues vivo. Esta, en resumidas cuentas, fue lo que pasó Noé y su familia dentro del arca en el diluvio universal. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Qué bueno, ¿no? Porque estuvimos casi 14 domingos hablando de Noé, ¿no? Y bueno, al menos ya sabemos mucho o poco de Noé. Yo creo que mucho, ¿verdad? Aprendimos mucho de Noé. Y quien quiera conocer más de Noé, pues los invitamos a comprar los CDs. Carlos está al tanto de eso. Y Gaby, perdón. Gaby, ¿dónde está Gaby? Ahí está Gaby. Ahí pueden acceder a los mensajes de la historia de Noé que vimos y que cerramos el domingo pasado con este ciclo de mensajes. Pero quisiera destacar un punto que a mí me pareció importante y que Dios me decía, tienes que compartirlo. Pero yo decía, bueno, ya acabamos con Noé, pero sí, pero vamos a terminar el mes con este punto que a mí me parece relevante y que es crucial para lo que vino después en la vida de Noé y su familia. Se acordarán que Noé tenía 600 años cuando inició el diluvio, que llovió durante ¿cuántos días? ¿Ciento qué? Bueno, la Biblia dice que llovió durante 40 días y 40 noches, ¿no? El agua estuvo por más tiempo. Y que ese mismo día entraron el arca Noé y ¿quién más? Su familia. ¿Y quién es más? Sus hijos, sus hermanos. ¿Pero quién es más? ¿Quién es? Los animales entraron al arca. Todos los animales entraron al arca, ¿no? Bueno, menos los peces, ¿no? Los marinos no entraron al mar. Pero todos entraron ahí. Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 7, versículo 23. Vamos a Génesis, versículo 23, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 23. La verdad es que no es muy difícil encontrar este pasaje. Me olvidaba decir que también este mensaje se está transmitiendo en YouTube, ¿verdad? En vía internet, así que cualquier persona que nos esté viendo en este momento, pues bienvenida a este mensaje.
sé que también va a ser de bendición para tu vida o para sus vidas. Dice Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Cuando estaba leyendo esta parte, este versículo, yo sabía que este era el versículo principal donde tenía yo que basar mi mensaje. Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, y es esta frase que dice, y quedó solamente Noé. En español, en nuestro idioma, esta expresión refiere que de todos los seres que había en el mundo, solo quedó Noé después del diluvio. O sea, había muchas personas, vino el diluvio y solo quedó Noé, y quedó solamente Noé. Sin embargo, cuando uno, y es algo que me invitaba a hacer, pastor, y tuve que hacerlo, cuando tuve que ver el texto en original, vi las escrituras en hebreo y dije, no entiendo nada. Entonces tuve que correr a un diccionario, tuve que correr a algo que me pudiera explicar una interpretación. Y dice que de acuerdo al texto original, cuando dice que solo quedó Noé, implica una disminución dependiendo el contexto. En este caso, literalmente indica la exclusión de todo lo que no fuera Noé. Es decir, solo sobrevivió Noé. Pero también refiere a que Noé fue disminuido. Ay, me salió mi acento jarocho, ¿no? Fue disminuido Noé. O sea, Noé perdió algo. Se le disminuyó algo dentro del arca. Cuando él entró en el arca, él vio disminuido algo. ¿Qué habrá sido? Yo le preguntaba a Dios, ¿qué fue lo que Noé vio disminuido de sí, que él tenía, que perdió? Dinero, pues no creo que le haya servido de mucho, no tenían muchas cosas que vender dentro del arca. Su familia, pues no, pues sabemos que todos sobrevivieron al diluvio, los animales también. ¿Qué habrá sido la experiencia que sufrió Noé para ver disminuido algo? La interpretación dice y apunta a que la disminución se refiere a que él vio mermada sus propias fuerzas, que esto se refiere a una disminución de su cuerpo. Es probablemente que durante su estancia en el arca vio disminuidas sus fuerzas y sus capacidades físicas. Es decir, cuando dice y quedó solamente Noé, se refiere a que Noé sobrevivió su estancia en el arca, a que Noé, pese a todo el sufrimiento que sufrió, valga la redundancia, pese a todo lo que él experimentó dentro del arca, de que vio disminuido incluso sus capacidades físicas, que incluso vio tal vez mermada su salud, él se mantuvo vivo. Digan, él se mantuvo vivo. Piénsalo, las condiciones dentro de ese barco no eran las más cómodas. ¿Alguien se ha imaginado esto? ¿Cómo era adentro? Yo vi la película de Noé, la que hicieron con de ese señor Russell Crowe. Crowe, ¿lo dije bien? Sí, ¿verdad? Estoy practicando mi inglés últimamente. Y la verdad es de que creo que no está muy relacionado porque yo hacía una imaginación o un ejercicio de imaginación. ¿Cómo era, no? Pues me imagino que había calor, oscuridad, mal olor y algo que estuvo desde que se cerró la puerta del arca, mucho trabajo, movimiento permanente. Afuera había lluvia, vientos, oleaje,
una gran tormenta rodeándolos. Eran condiciones que Noé nunca había experimentado. ¿Alguien ha padecido algo similar? No, pero nos podemos imaginar, ¿no? A esto se le debe sumar el cuidado a los animales. ¿Cuántos de ustedes han cuidado a animales salvajes? ¿No? ¿No? ¿Algún? Ah, bueno, Cristian, ¿cómo es esa experiencia? Es difícil, exacto, es muy complicado. Yo tengo una perrita, es muy inquieta, y la verdad que su cuidado, su manutención, su bienestar requiere mucho trabajo y mucho tiempo. Imagínense cuidar animales salvajes, ¿no? No sé, al león, ¿no? Al elefante, las avestruces, los periquitos, ¿no? Las ardillas, ¿no? No sé, las boas, todo eso, imagínense cuidarla dentro de estas condiciones. ¿Habrá sido fácil? Era difícil, como bien lo dice Cristian, ¿no? Pero Noé sabía que a pesar de que las condiciones de su supervivencia no fueron las más cómodas, sabía que el barco, sabía que el arca donde él estaba era el único medio disponible para su salvación. Así que podemos decir que Noé difícilmente, apenitas, de panzazo, por un estrecho margen, se salvó. ¿Por qué tenían que hacer así las cosas, las condiciones? Porque el único medio que él tenía a su alcance para sobrevivir era difícil. ¿Por qué no son fáciles las cosas, no? ¿Por qué tenemos que sufrir? Y todos esos porqués salen al momento cuando nosotros estamos en un proceso de supervivencia. ¿Quieres vivir? Vas a sufrir. ¿Sí? Vamos a sufrir, pero vamos a ver hacia dónde nos quiere llevar Dios. ¿Estás preparado? Fíjense que en la tradición judía, bueno, de todo esto, ¿no? De donde se narra la historia de Noé, se establece que a partir de este suceso se creó o se manejó un dicho que expresa que si el justo apenas se salva, ¿cuál será el resultado del injusto, no? Esto también les voy a pedir que vayamos al libro de Proverbios, que está después de los Salmos, al capítulo 11, versículo 31. Repito, Proverbios capítulo 11, versículo 31. Se los voy a leer en la versión nueva, versión internacional, que dice, perdón, ¿ya todos lo tienen? Pueden levantar su mano derecha cuando lo tengan todos, para que me dé una idea. Muy bien, más de la mayoría ya lo tiene. Ya pueden bajar su brazo. En Proverbios 11:31 dice, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? Esto quiere decir, lo repito, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? Hago ese énfasis porque aquí, y creo que en sus Biblias también tiene signos de exclamación, ¿no? Entonces por eso digo, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, ¿cuánto más los impíos y los pecadores? ¿Cuál sería el pago de un justo? ¿Salvación o muerte? ¿Y el de un injusto? El de un pecador, de un impío, dicen en algunas versiones. ¿Cuál sería? La muerte, ¿no? Dice, los justos reciben su pago aquí en la tierra, pero aquí también refiere eso mismo, de que reciben el pago de la salvación, pero apenitas, con dificultad, con algo, con un estrecho margen para poderlo alcanzar.
De acuerdo a Génesis 6:9, nos podemos regresar a Génesis 6, versículo 9, no se los voy a leer, pero dice que Noé era un hombre justo, que le creyó a Dios y que por tanto se salvó. ¿De qué se salvó Noé? De la muerte, ¿no? De la destrucción, del diluvio. ¿Y cuál fue el resultado que obtuvieron los injustos, los malvados, los impíos? La muerte, ¿no? La destrucción. Noé y su familia sabían que estaban a salvo, pero también sabían que no era fácil la estancia en el medio que habían elegido para salvarse. No era fácil. Di, el medio de mi salvación no es fácil, pero es el único. ¿Por qué no es fácil? Porque nos va a exigir más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. Nos va a exigir al límite de nuestras fuerzas, al límite de nuestra comodidad. Vamos a ver esto también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 11 de sus Biblias. Pedro está hasta el otro extremo de la Biblia. La primera carta de Pedro, en su capítulo 4, versículo 11. Ese está un poco más difícil de encontrar, pero sé que lo van a encontrar. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y cuando ya lo tengan, digan, el justo con dificultad se salva. ¿Ya lo tienen? Ah, pues con razón lo dijeron. Listo. ¿Ya todos lo tienen? Mejor digan sí o no, porque todavía hay unos no por ahí. Primera de Pedro, versículo 4, capítulo 4, versículo 11. Nuevamente, ¿lo tienen todos? Muy bien. Vamos a leer este pasaje. ¿Les parece? Muy bien. Dice 1, 2, 3. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá? Perdón, es que aquí se me movieron los números. Perdón. Tiempo. Alto. Va bien, como ensayo salió muy bien. No, perdón, no fue el 11, fue el 18. Quise decir el 18. Es que uno sufre también con la tecnología. 18, 4, 18, por favor. Gracias, Moni. ¿Ya todos lo tenemos? Muy bien, disculpen la pifia. 4:18 dice, ya todos lo tenemos, vamos a leer a la de 3. 1, 2, 3. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Muy bien. Aquí refiere lo mismo que les estaba diciendo hace ratito. El justo con dificultad se salva. Muy probablemente este pasaje o esta idea la extrajeron también de aquel Proverbios 11:31 y es lo que está parafraseando, es lo que está diciendo el apóstol Pedro para que nosotros comprendamos cómo es cuando nosotros hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. Dice ahí algunos subtítulos que vamos a tener los padecimientos de Cristo. Entonces está diciendo, todos los justos van a salvarse. ¿Amén? ¿Pero qué creen? Dice el apóstol Pedro. Su salvación va a ser difícil. Con dificultad se van a salvar. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué buena voz de Pedro me salió, ¿verdad? Fíjense, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que es el griego, ¿no? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, los que no lo sabían, les digo, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma, o en el idioma griego. Y la palabra cuando dice dificultad, esa palabra dice que se refiere a un estrecho margen de que algo vaya a pasar. También dice que se refiere a que algo apenas se va a cumplir o que algo se va a cumplir
con dificultad, pero dificultad de veras, o sea, no es una dificultad de que, bueno, pues pasé mi examen de matemáticas, pero la verdad es que no estaba tan difícil. No, 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 ese tipo de dificultad no es a los que somos buenos en matemáticas, ¿no? Es una dificultad de veras, o sea, es una dificultad que es muy poco probable que suceda para que las cosas puedan darse como a nosotros nos conviene. Para que un justo pueda salvarse es dificilísimo, lo podemos elevar a ese nivel. Para que un justo pueda tener la salvación, para que un justo, se me olvidó la palabra, para que un justo pueda sobrevivir es fácil. No, perdón, es difícil, altamente difícil. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 18, muy bien, están atentos. Le voy a pedir que vayamos a Romanos 5. Está atrasito nomás. No sé cuántos libros atrás, pero está atrasito antes. Fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo y Pedro eran apóstoles. Pedro y Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 7. Espero que la tenga bien, ahora sí. Capítulo 5, versículo 7. 5, 7. Estoy interactuando con las cámaras. Este es algo nuevo para mí. Es difícil, pero pues la verdad es de que estoy sufriendo. Estoy nervioso. Pero estoy contento. ¿Me notan nervioso todavía? No, ya. Bueno, pues les digo que sigo nervioso. Romanos 5, versículo 7. Ya lo tenemos, digan ya, por favor. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Es decir, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es de que si alguien tuviera la posibilidad, tuviera la oportunidad, la probabilidad, el chance de poder ser salvado si su vida peligrara, serían los justos. Amén. Es lo que está diciendo este Pablo, o bueno, Pablo, el Pablo, ¿no? O sea, sería muy difícil. De hecho, cuando dice ahí, no es fácil o es difícil que un justo pueda ser salvado por otra persona, se refiere a la misma palabra que está usando Pedro en su primera carta en el capítulo 4, 18. Es difícil, es altamente difícil por un estrecho margen, así, que eso pueda pasar. Y si pasara, dice, esto sería por alguien que le haya hecho un gran bien. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por una persona justa? El más bueno de todos. ¿Nadie? Ay, perdón. Gracias. Y dice, es muy difícil que un justo se salve. Y estoy hablando de un justo que de veras no haya hecho nada. O sea, es justo, 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 ¿no? Hasta se me quebró la voz. ¿Existe alguien en este lugar que no haya hecho algo malo? Y en lo que lo piensa me tomo un poco de agua. ¿Quién no ha hecho algo malo? Entonces no son justos. Entonces si estuviéramos en una situación de peligro, de muerte, ¿quién se salvaría? ¿Quién tendría el derecho de ser salvado? ¿Quién? Nadie.
Qué terrible está esta palabra, ¿no? De decir, si alguien pudiera ser salvado, solamente los justos, pero no hay ni uno. Pero les invito a que leamos el versículo 8. Dice, ¿lo leemos todos juntos? ¿Sí? Dice, mas Dios, bueno, la de tres, una, dos, tres. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo entendimos? Vamos a leerlo de nuevo, ¿no? Porque de verdad que esto es una maravilla de palabra. Dice, una, dos, tres. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de la dimensión del amor de Dios? Yo creo que no, porque de verdad es inmenso, es abrumador, es inimaginable el sabiendo de que dice primero, dice en un versículo antes, solamente los justos tienen derecho a ser salvados, y eso muy difícilmente. Todos los demás quedan descartados. En ese lote, de ese grupo, estamos nosotros. Y dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, o sea, imaginen, es dificilísimo, perdón que lo diga así tan efusivamente, pero es de verdad difícil que alguien pueda morir por un justo. ¿Qué se necesitaba? Pero morir por pecadores, está a lo absurdo de difícil, al extremo de lo más difícil. Porque está refiriéndose a esto. Entonces, ¿te das cuenta del amor de Dios? Que Él sobrepasó lo más difícil, lo más extremo, lo más complicado, lo más fuerte que pudo haber sido, que morir por cada uno de los injustos. ¿Gloria a Dios? Claro que gloria a Dios. Y en el 9 vemos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué creen? Son justos. Aquí está diciendo, ¿es difícil que un justo se salve? Pues imagínate los injustos. Pero alguien hizo un esfuerzo más allá de lo difícil para salvarte. Y con ese sacrificio fuiste justificado. Es decir, ¿qué creen? ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros somos candidatos a la salvación. Siempre que tú quieras. Siempre que tú decidas reconocer este sacrificio como algo perfecto y permanente en tu vida. Y siempre y cuando tú decidas entregar por completo tu vida al Señor. ¿Lo quieres hacer? Digo, no voy a terminar, ¿eh? Ya como que ya se siente, ¿no? Porque ¿qué creen? Son justos. Qué buena noticia, ¿no? ¿Están alegres por eso? Porque si son justificados, lo que está diciendo este pasaje, si somos justificados, somos salvos. ¿No? Soy justificado, soy candidato a ser salvo. ¡Qué bueno! Pero ¿recuerdas la primera carta de Pedro, capítulo 4, 18? ¿Qué dice? El justo con dificultad se salva. Es decir, vas a salvarte de todo lo que venga, de la muerte, de los peligros, de las enfermedades, de las angustias. Pero dice Pedro, sí, los justos se salvan, pero es difícil. Difícil. Vas a sufrir.
Eres salvo, no vas a morir, o sea, si tú lo decides, pero va a estar difícil, vas a sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo establece así? ¿Por qué lo tenemos que padecer? ¿Por qué no decimos, ay, sí, ya estoy salvado, ¿no? Y me voy a la playa a hacer surf y a relajarme, a tomar mis margaritas y mis, ¿qué más se toma en las playas? Los cocos, ¿no? Los cocos con champaña, ¿no? Este, ¿No lo han tomado? Tienen un paladar poco entrenado entonces. ¿Por qué tenemos que sufrir? Pero la pregunta que Dios me dijo que les tenía que hacer a ustedes no es por qué van a sufrir, porque ya lo estableció, porque es difícil la salvación, o sea, fue difícil, o sea, Dios no dijo, ay sí, salvados, ¿no? Así como en los juegos de los niños, 1, 2, 3, salvados todos mis amigos, ¿no? Todos los pecadores son salvados, listo, vamos a lo que sigue. No, Él hizo algo difícil. ¿Ustedes creen que fue difícil bajar a esta tierra? Dice que tuvo que renunciar al trono de gloria, ¿no? Al trono de tronos, a los reinos de los más grandes de que podamos imaginar. Vino, nació, hizo labor de parto, bueno, su mamá hizo labor de parto, llegó, creció, fue educado, tal vez severamente en la sinagoga o en la escuela donde fue. Todo eso hizo y vino lo más difícil que se tuvo que subir a la cruz por cada uno de nosotros, ni siquiera por los justos, por los injustos, los pecadores. Entonces, ¿por qué tendría que ser fácil? ¿Por qué? Y esa no es la pregunta que les tengo que hacer hoy. O más bien, esa no es la pregunta que le tenemos que hacer a Dios cuando estamos sufriendo. La pregunta que le tenemos que hacer a Dios cuando estamos en una situación difícil es, ¿para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Cierra tus ojos un momento ahí, dile, Dios, sé que voy a sufrir, quiero que me enseñes para qué voy a sufrir. ¿Para qué? ¿Para qué? Vea, ya pueden abrir sus ojos. Bueno, por favor, abran los ojos, ¿no? Hay unos que ya tienen los ojos cerrados y ya no los abren. Y entonces dije, bueno, ya no hay nada que hacer, o sea, ya el sufrimiento ahí está, pero pues entonces vamos a ver de qué se trata esta palabrita que se llama sufrimiento, ¿no? Y dice que hay dos formas, hay dos condiciones, una y una, del sufrimiento. La primera dice que es como la consideraban los griegos, ¿no? Ellos le llamaban, le ponían una palabra ahí media chistosa que se llama el estoicismo, ¿no? El sufrimiento trae dolor, voy a subrayar esa palabra, irreparable, tragedia, ajeno al ser humano, que el dolor no es ni bueno ni malo, es decir, sufrimos porque tenemos que sufrir. ¿Cuántos viven en una situación así? De yo sufro porque de verdad así me tocó vivir, ¿no? Nací en este país. Yo le quito el puesto al este elemento de la pandilla de Don Gato, ¿no? El que todo el momento decía, sufro, 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 ¿no? Ni sé cómo se llamaba, pero bueno, era muy Demóstenes. Sufrimos sin propósito alguno. Aquí no tienen sentido las cosas y siempre, siempre, siempre este tipo de sufrimiento sin sentido, sin control, que ni siquiera nosotros sabemos el por qué o para qué, siempre va a terminar en algo negativo, en una tragedia. Esa es la primera consideración, esa es la primera condición del sufrimiento. ¿Cuántos quieren sufrir
por sufrir. No, ni uno. Ni porque es nuestra cultura, ni porque ella es parte de nosotros, ni porque nos caen bien los griegos, con su perfil ahí bien bonito. Ni siquiera por eso, por comer yogur, para sufrir. Es que el yogur griego es muy rico, ¿no? ¿Cuántos quieren ser estoicos? Sufrir por sufrir. Levanten su mano, o sus manos. ¿No? Entonces ustedes no van a estar en esta condición de sufrimiento. ¿Será bueno o será malo? Dejen que les cuente la segunda condición del sufrimiento. Hasta me salió como de sargento, ¿no? Así. El sufrimiento basado en la esperanza y la justicia. Sufrimos en función de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Es decir, en el otro nosotros no teníamos el control de ese sufrimiento. En esta condición sí tenemos la conciencia, sí tenemos la plena certeza del por qué y para qué estamos en esa situación. Y sabemos que como está relacionado a la justicia, ya lo habíamos dicho, lo repito, el justo con dificultad se salva, siempre, o podemos decir que el justo se salva con sufrimiento, pero solo los justos y sin mancha tendrán una sentencia o un resultado favorable. A pesar del sufrimiento, vendrá algo bueno, no sabemos cómo, pero sucederá. Alguien en esta sala, en este momento, se encuentra padeciendo sufrimiento. Si quieren pueden levantar su mano, ¿no? O es algo a nivel personal, ¿no? Tú puedes ser de los justos que sufren. Jesús dijo en Juan 16:21 que la mujer que va a dar a luz siente dolores. ¿Cuántos han dado a luz o cuántos han tenido un hijo? ¿Nadie? Bueno, digo, ¿cuántos son mamás, pues? ¿O cuántos fueron mamás? A eso me refiero. Sienten dolores, ¿no? Cuando fue el parto de Jonás, de mi hijo, pues yo le veía la cara a Moni, mi esposa, y de verdad era de mucho sufrimiento. Ella me quiere mucho y siempre me habla bonito. Pero esa vez se acabaron toda forma, ¿no? Se acabó todo cariñito y la verdad es de que tenía una cara de dolor. De verdad, impresionante. Dijo Jesús que la mujer que va a dar a luz siente dolores. Eso es algo hartamente conocido, ¿no? Porque le ha llegado su hora. O sea, el que nazca, la labor de parto, así se llama, ¿no? El que ya empieza a salir el bebé, es de sufrimiento y dolor. Y fíjense, es curioso porque incluso lo vi en el parto de Jonás, mi hijo, que no solamente la mamá estaba sufriendo, también el hijo, el bebé estaba sufriendo, estaba con esa idea de quiero vivir, quiero salir, estoy en unas condiciones así todas estrechas, ¿no? Con la placenta y la sangre y bueno, y todo lo que se sabe que hay en un parto, ¿no? Es doloroso. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice, después de que nace la criatura, ¿qué creen? ¿Alguien conoce ese versículo? Dice, se alegra porque ha traído un niño al mundo. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento, dice que se desaparece y se alegra porque ha traído un niño al mundo. ¿Sufrimos para la tragedia o para la alegría? Eso es algo que te tienes que preguntar. ¿Estoy sufriendo para ser alegre o para terminar en tragedia? ¿Soy estoico o soy sufridor, ¿no? De los buenos.
¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saber de que vas a sufrir para la alegría? Es más, pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren sufrir para la alegría? Muchos, qué bueno. Pero ¿cómo pueden saber que están sufriendo para la alegría? Siempre que te consideres justificado por el sacrificio de Jesucristo, tendrás salvación. Con sufrimiento, eso sí es cierto, pero a final de cuentas, salvación. De otra forma, tu recompensa será la muerte y la maldición. Se piensa que el sufrimiento es un estado consciente de alerta, es decir, de repente uno no dice, ay, estoy sufriendo, ¿no? Ya dejé de sufrir. No, 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 es algo que está aquí, está, lo decidimos, pues es consciente, no, no es algo que pum, aparece y ya se queda, ¿no? Sino que está ahí nosotros, por lo cual nosotros tenemos la capacidad de decidir si sufrimos o no sufrimos. Es un estado de alerta, ¿no? Un mensaje que manda nuestro cerebro hacia el resto del cuerpo y que le dice que se ponga las pilas y que se ponga alerta porque nuestras fuerzas van a ser llevadas al límite. Este estado se presenta cuando las condiciones de nuestro entorno van a experimentar, ¿qué creen? Cambios. Van a sufrir trastornos. ¿Quién creen que estaba padeciendo por esta situación? Jesús, pero alguien que les dije al principio, cuyo nombre empieza con N. Noé, exacto. Noé estaba en esta situación. Noé llevaba 0 diluvios en su vida, ¿no? Iba a experimentar el más grande reto de sobrevivir. Él era alguien que se había sabido justo, porque había elegido el único medio de su salvación. ¿Fui yo? No, fui yo. Todo cambió, todo se transformó. El justo vio un estado de sufrimiento, se puso alerta porque sus fuerzas, porque sus capacidades, porque su cuerpo incluso fue llevado al límite, a esa experiencia de poder alargar todo lo que nosotros podemos ser o hacer, pero con un resultado, favorable. ¿Era necesario que Noé sufriera? ¿Era necesario que esto pasara? ¿Sí? Era necesario porque iba a salvarse. A duras penas, por un estrecho margen, dificilísimo, pero iba a sobrevivir. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos como Noé estamos aquí? Levanta tu mano. Vas a salvarte. Tal vez estás sufriendo, pero vas a salvarte. Tal vez estás padeciendo algún dolor, pero vas a salvarte. El camino que estás transitando ahorita es muy duro, puede ser que incluso no lo entiendas, pero hay un resultado favorable. Somos sobrevivientes de la muerte. ¿No te alegra eso? Somos quienes pudimos pasar eso, ese trago tan difícil, lo más fuerte, la verdad. Fíjense, yo de pequeño y por mucho tiempo, yo sé que muchos comparten este sentimiento, era alguien que le tenía pavor a la muerte, le tenía miedo al futuro, de lo que fuera a pasar. Pero este me está diciendo de que a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya dolor, a pesar de que mis fuerzas son llevadas al límite, al extremo, que mi cuerpo va a ser demandado en todas sus capacidades, en todo lo que es, voy a ser salvado. El justo difícilmente se salva, pero a final de cuentas no muere.
¿Te consideras alguien justo? Pues reconoce el sacrificio de Jesucristo en la cruz y entrégale tu vida de manera total y absoluta. Solo así serás justificado y serás salvado. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y piensa en esto. ¿Eres alguien que ya fue justificado? Muy bien, mantente alerta a lo que viene. Debido a que tu vida experimentará cambios que harán que sufras, pero será para algo bueno. Tendrás que exigirte para poder estar en el arca y para poder difundir que este es el único medio de salvación. Sufrirás porque las personas te digan: ah, estás loco. Sufrirás porque las personas te quiten la palabra. Sufrirás porque las personas te digan que realmente lo que tú estás creyendo, donde has depositado tu fe, es una mentira. Pero realmente esto siempre va a llevar a algo bueno. Esto es preparación y esto es algo que te va a hacer un sobreviviente. Repite conmigo, cierra tus ojos y repite conmigo: yo soy un sobreviviente. A pesar de todo, voy a vivir. A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, voy a sobrevivir. Mantén tus ojos cerrados. Tal vez te resistas debido al miedo, a la incertidumbre. Yo no te puedo decir exactamente qué va a pasar, pero sé que sobrevivirás a cualquier obstáculo si en verdad has depositado tu fe y confianza en Dios. Muchas cosas cobrarán sentido, como la enfermedad, la situación económica que atraviesas, los problemas que estás padeciendo en este mismo instante, pero lo que viene, hermanos míos, va a ser algo de verdad que te va a cambiar la vida. Tal y como le sucedió a Noé, su sufrimiento en el arca fue algo que padeció, pero sabía que era necesario si en verdad anhelaba sobrevivir. Este mensaje de hoy no es acerca del sufrimiento, ni de la defensa del sufrimiento, de que todos los cristianos tenemos que sufrir, sino es un mensaje de esperanza para que yo te pueda decir que realmente, a pesar de todo, siempre vas a ser bendecido, pero sobre todo vas a sobrevivir a eso que estás padeciendo, que estás sufriendo en este momento. Deposita tu sufrimiento en tu Salvador, en tu justificador. Cuando Jesús se iba a despedir de sus discípulos, ahí en Juan 16, les dijo: los veo tristes, los veo desesperados, con miedos. Y al final de ese capítulo hay algo que de verdad impactó la vida de esos hombres, de esos 12 hombres que gracias a que sufrieron, que gracias a que padecieron todo por Jesucristo, nosotros podemos estar hoy aquí recibiendo ese mensaje. El evangelio fue difundido a través de ellos. Escucha esto, realmente Jesús les dijo: en este mundo van a sufrir, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Te invito a escuchar esto. Océanos alzan y las montañas
fuera posible sin aquel que hizo lo más difícil, aquel que padeció el peor de los sufrimientos, aquel que dijo, no hay justos, nadie se va a salvar, pero voy a mandar un medio de salvación que soy yo mismo, para que todos puedan ser salvados, para que todos sean sobrevivientes, para que a pesar de la tormenta, a pesar de que las montañas caen, como dice esta bella canción, a pesar de que los océanos se vuelquen hacia nosotros, anímense, porque van a sobrevivir. Por amor murió, del mundo rescató, llevó la cicatriz de nuestra libertad, de su nombre. Nuestros temores son quitados, no fallarán. Anímate, deja que su amor nos guíe cuando vas de la noche, ten valor y esperanza una vez más. Anímense, deja que tu amor te lleve a través de la noche. Son las condiciones que estaba experimentando el buen Noé, el justo Noé, en un arca oscura, en un viaje difícil, donde sabía que era el único medio de su salvación, de su supervivencia para él y para su familia. Aférrate a esa arca, porque viene algo de verdad impresionante que te va a cambiar la vida. Lo que vino después para Noé impactó de manera sobrenatural a todo el planeta. Gracias a esa supervivencia, la especie humana se mantuvo. Los animales sobrevivieron, repoblaron la tierra. Dios tiene algo grande para ti, algo inimaginable, algo que nunca se ha visto, algo que nunca se ha experimentado, y que estás en preparación a través de ese sufrimiento, donde te estás esforzando, donde estás llevando al límite tus capacidades, y lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque lo puedes hacer, porque realmente tienes la capacidad, y sobre todo porque el Espíritu de Dios está contigo, y tienes la sobrevivencia, tienes el chance de poder ser salvado, y mejor aún, tienes la oportunidad de salvar a muchos, si en verdad entiendes esto, de que no importa las